figura la proforma de contrato. Ahí está el contrato justamente, ¿no? Ahí, es determinado por la entidad. O sea, no es que hay una negociación con el privado, sino que es el contenido del contrato normalmente determinado por la entidad, ¿no? Y por lo tanto no prevalece la libre voluntad de las partes, como es en los casos del derecho privado, sino como hay un interés público específicamente donde existen recursos públicos. Por lo tanto el Estado, el derecho administrativo lo que quiere es que ese contrato solamente pueda realizarse durante ese contrato las cosas que pueden ser autorizadas expresamente, no la libre voluntad de las partes, sino que si ustedes van a revisar la ley y el reglamento van a encontrar que muchas de las disposiciones son de orden público, que no se pueden encontrar, ¿no? Y adicionalmente existen cláusulas exorbitantes, por ejemplo, la resolución unilateral de un contrato, ¿no? Eso no existe en el sector privado. En el sector privado tiene que haber un acuerdo, en cambio no puede resolver el contrato, en cambio en el sector público sí, en la administración pública sí puede resolver porque es el Estado el que tiene el derecho de resolver. El Estado tiene el derecho de pedir garantías, esa es otra cláusula exorbitante, por ejemplo. Exorbitante significa que no están en las mismas condiciones las partes, el Estado tiene una condición mayor por ser Estado. Esa es la característica del contrato administrativo. Por lo tanto, a nivel ya de la ley de contrataciones, estamos hablando que el contrato es el acuerdo al que arriban entidad y contratista, ¿cierto? Hay dos partes, entidad y contratista, para regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la ley y del reglamento. ¿Correcto? Entonces, hemos hecho una pequeña introducción, pero que es importante y significativa porque se entiende mayor después del desarrollo. Cuando hablemos ya de varias figuras del contrato, vamos a darnos cuenta que estas características del contrato administrativo van a prevalecer en las interpretaciones y en la ejecución del contrato, ¿no? No estamos frente a un contrato privado, estamos frente a un contrato administrativo. Por lo tanto, el Estado normalmente como parte siempre ejerce un mayor poder en ese contrato respecto a los privados. Bien. Como estamos en la tercera fase del procedimiento de contratación, esa tercera fase, que es la ejecución contractual, se basa en las dos primeras, que es la parte de actos preparatorios y la parte de selección. Primero se determinan las bases, las condiciones, cómo se va a seleccionar, y en la segunda fase se selecciona al proveedor, al contratista, al futuro contratista, ¿no? Por lo tanto, la consecuencia lógica y razonable de esas dos fases es justamente la suscripción del contrato, ¿no es cierto? Los actos preparatorios se llevan a cabo para satisfacer las necesidades de la entidad. ¿Y cómo se van a satisfacer las necesidades de la entidad? A través de la ejecución de un contrato. Pero para eso tenemos que seleccionar a un proveedor determinado. Y eso lo hacemos en la segunda fase, ¿no? Se entiende cómo se engarza todo, ¿no? Hay otras legislaciones en el mundo, por ejemplo, que no necesitan de un contrato firmado, sino que hay unas bases donde están las condiciones del contrato y lo que hay es una propuesta ganadora, y con eso es suficiente. En el Perú no. En el Perú han determinado que tiene que haber necesariamente la suscripción de un contrato, ¿no? Y en eso estamos. Por lo tanto, existe la obligación de contratar de la lógica de una entidad para satisfacer su necesidad, dentro de la lógica de un contratista para poder hacer un negocio con el Estado, ¿no? Entonces, lo normal es que la entidad quiera suscribir contratos, y lo normal también es que el contratista ganador también quiera suscribir contratos, ¿no? ¿Desde cuándo parte esta obligación de contratar? Desde el momento en que queda consentida la buena pro. ¿Y cuándo queda consentida la buena pro? Cuando se otorga la buena pro y pasa un tiempo, ¿cierto?, determinado, 5 días
En el caso de adjudicaciones directas y menores cuantías, 10 días, 8 días en el caso de licitaciones y concursos. Si no se presenta el recurso de apelación en ese tiempo, entonces se entiende que la buena pro ha quedado consentida. Ahí es el punto de partida. Pero puede ser que sí se haya presentado un recurso de apelación. Entonces hay que ver qué pasa con ese recurso de apelación. Puede pasar varias cosas. Puede ser, por ejemplo, declarado fundado. Puede ser declarado infundado. Puede ser declarado improcedente o se puede declarar la nulidad del proceso. Si se declara infundado, es decir, no le dan la razón al postor que ha impugnado, o se declara improcedente por varias razones, porque, por ejemplo, fue presentado después de los 8 días, por ejemplo, en el caso de una licitación, pero hay varias razones por las cuales se declara improcedente un recurso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la situación se mantiene igual. Por lo tanto, la buena pro queda administrativamente firme. Cuando un recurso de apelación se declara infundado o improcedente, la buena pro queda administrativamente firme. Entonces, cuando la buena pro se consiente o queda administrativamente firme, comienza la obligación de contratar. ¿Correcto? Comienza la obligación de contratar. ¿Y de quién es la obligación de contratar? De la entidad y del postor que ganó. ¿Sí? Bien. Pero puede haber algunos casos puntuales, específicos, concretos, donde la entidad pueda negarse justificadamente a no suscribir contrato. ¿No? Y esos están claramente determinados en el reglamento. Por ejemplo, contrato por recorte presupuestal. O sea, estaba previsto, ustedes saben que dentro de los actos preparatorios, cuando se apruebe el expediente de contratación, uno de los requisitos de la aprobación es la disponibilidad presupuestal. Sin embargo, podría haber casos en los cuales hay un recorte presupuestal por alguna razón específica que afecte esa partida concreta sobre la cual se iba a financiar ese contrato. Entonces, en esos casos, la entidad puede negarse justificadamente a suscribir contrato. ¿Correcto? Un primer caso. Un segundo caso puede ser que desaparezca la necesidad. ¿No? Puede ser que desaparezca la necesidad y se convocó el proceso, pero después desaparece la necesidad. Por ejemplo, imaginemos el Ministerio de la Mujer. El Ministerio de la Mujer, hasta antes que se forme el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tenía como función la organización y la dirección de los programas sociales, ¿correcto? Entonces, imaginemos que tenía convocado un proceso para contratar a un profesional determinado para efectos de hacer un estudio sobre la pobreza específica, ¿no es cierto? Entonces, era el Ministerio de la Mujer. Sin embargo, durante el proceso, que puede haber durado, por ejemplo, 2 meses, el primer mes se forma el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, cuya función justamente es la de organizar y dirigir todos los programas sociales, y por lo tanto en ese momento ya no lo tiene el Ministerio de la Mujer. Entonces, ¿qué va a pasar? Al Ministerio de la Mujer ya como entidad desaparece su necesidad. ¿Por qué? Porque esa función ya se la trasladaron a otro ministerio que recién han creado. Entonces ahí tienen un caso puntual de que ahí el Ministerio de la Mujer puede decir: ya no voy a continuar con el proceso, ya no voy a suscribir contrato, ¿no? Bueno, si lo puedo cancelar antes, lo cancelo el proceso. Pero si ya pasó el otorgamiento de la buena pro, ustedes saben que la cancelación solamente es antes del otorgamiento de la buena pro. Imaginemos que pasó el otorgamiento de la buena pro, entonces ya estamos en la etapa para la suscripción de contrato. Pero sin embargo, sería ilógico, inútil, absurdo firmar ese contrato porque simplemente ya no tiene esa función.
Entonces, en ese caso puntual, por ejemplo, tiene un caso de que desaparece la necesidad, ¿no? Hace poco nomás, el OCE se negó a firmar un contrato porque estaba en función a una capacitación que iban a dar sobre obras públicas, unos manuales que iban a sacar sobre obras públicas. Pero en el interín, cuando se convoca el proceso, pero ya estaba caminando el proceso, ya se había otorgado la buena pro, después seguía un entendimiento con Provías, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y es en un convenio. Y en ese convenio se determina pues que quien va a hacer el asesoramiento, el manual, todo esto va a ser Provías. Entonces, desaparece la necesidad. Entonces, simplemente no se suscribió contrato. Es más o menos como la idea de la cancelación, pero la cancelación la haces antes de que se otorgue la buena pro. Si pasa ya el otorgamiento de la buena pro, entonces lo que queda es simplemente no suscribir contrato, ¿no? Esas son las formas como, o puede haber una norma expresa que diga simplemente que ya no es necesario que exista una norma de la suscripción del contrato. Por ejemplo, puede ser que a una entidad le dé una función determinada, vamos a hacer esta entidad que va a ser, no sé, ¿cómo podría ser? Tenga una función de hacer unos determinados estudios. Hace su proceso para contratar a un tercero que le haga los estudios, pero después sale una norma expresa y dice ya no se van a hacer esos estudios. Entonces ya se otorgó la buena pro, entonces lo que queda ahí es negarse a la suscripción del contrato, ¿no? Esto se ha ido desarrollando, porque antes la norma era muy clara y decía tenías que firmar de todas maneras. Pero se han dado cuenta que ha sido desarrollándose alguna casuística, algunos casos concretos, situaciones concretas en los cuales carece de sentido continuar con la suscripción del contrato, ¿ya? Pero en términos generales siempre debía haber obligación, sí. ¿Hay alguna formalidad para expresar eso? Por decir, cuando no se pueda cumplir el contrato? Tiene que estar debidamente acreditada, tiene que haber una justificación. Tiene que haber justificación. Lo que pasa es que como ya cambió la figura de la suscripción del contrato, ya no lo cita, porque en este caso simplemente lo que viene es no citar, ¿cierto? Pero ahora se aparece el proveedor directamente, como vamos a ver después. Entonces en este caso tendría que ser cuando se aparezca con la documentación, tal vez una comunicación de la entidad diciendo que ya no se va a suscribir, ¿no? Eso creo que debería ser lo lógico y razonable. El SEA se no tiene. El empleador no me demandaría si no quisiera la posibilidad. Claro, por eso es que son situaciones concretas y específicas. El proveedor no podría demandarlo en la medida en que existe una norma que permite que la entidad pueda negarse justificadamente. Lo que se podría discutir es que si la entidad tiene el sustento necesario para negarse a firmar. Pero lo que no puede hacer el proveedor es cuestionar lo que te dice el reglamento. Total, el reglamento son las reglas de juego de que participan en un proceso, no solamente la base, sino todo de las normas del reglamento. Pero esas son situaciones muy puntuales, muy concretas, muy específicas. Claro. Eso está en el reglamento de la ley de construcciones. Eso está en el reglamento de la ley. ¿Y ese comunicado también se cuelga en el OCE? No es un comunicado, lo que es una comunicación de la entidad. Puede ser un oficio de la entidad diciéndole, bueno, por estas razones específicamente, claramente, porque, ojo, no es tan sencillo como decir no firmo. O sea, esa decisión de parte de la entidad es una decisión grave. Y esa decisión grave tiene que estar debidamente fundamentada, y tal vez en un informe técnico, en un informe legal, ¿no? Quizás esa decisión la tenga que tomar la más alta autoridad de la entidad, el titular de la entidad, ¿no? Así es. O sea, tiene que ser algo muy, pero muy importante. Como le digo, esta es la excepción, no es la regla. La regla es esto. Pero también es cierto que en estos casos parece sentido o sea, continuar con el contrato porque ya se aprobó la buena, ¿no? Por eso que tiene que estar debidamente justificado, que quede claro, no es simplemente porque es lo lógico. Además la entidad debería tener toda la intención de firmar el contrato, porque ha hecho un proceso justamente para seleccionar a un proveedor. Sí. Podría ser en el caso de los embargos, que estaba en un estado de emergencia de la situación financiera. O podría, por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si declaran en liquidación una entidad? Ya no tiene sentido firmar el contrato. Sí.
pasaría en el caso de que una entidad cancele un contrato ya obteniendo en Laguna Pro? No, que no puede cancelar. O sea, la figura de la cancelación solo se puede dar antes del otorgamiento de la buena pro. Si no, no se puede, esa cancelación es nula totalmente. Y uno puede recurrir a un recurso de apelación ante el tribunal y automáticamente el tribunal va a decir eso. No discute el contrato, pero ya le dio la buena prueba. Si ya otorgó la buena pro, se registró en el SEACE, ya no puede haber cancelación del proceso. Pero sí es lugar. Ya no hay la necesidad. Así es. Lo que va a haber es una negativa justificada a no suscribir contrato. Pero ¿qué pasa más adelante? Esta entidad sí, la necesidad aparece nuevamente y... ¿Por qué no puede hacer eso? Porque si desaparece la necesidad, ya no puede volver a comprar. Tiene que ser con el complemento. No, vamos por partes. No quiero generar pánico, ¿ya? Pero y lo que pasa es que esta es una situación especial, extraordinaria, que tiene que estar debidamente sustentada, que seguramente la decisión es tan importante que la tiene que tomar solo el titular de identidad. Entonces no es cualquier situación. Por eso le digo, la cancelación solamente hasta el otorgamiento de la buena pro. Después del otorgamiento de la buena pro, solamente procede la negativa a suscribir contratos debidamente justificados. En cambio, las razones que se cancela un proceso son mucho más que esto. En cambio, el no, ya de una vez otorgar la buena pro y es algo grave, dejar sin efecto una buena pro, ¿cierto? No firmar contrato. No se estableció ningún tipo de indemnización, pero nada impide que vaya al Poder Judicial el proveedor. Nada impide. ¿Sí? Pero administrativamente firme no hay nada previsto para eso. Es más, no podría recurrir al tribunal para decir, vamos a discutir verdaderamente eso, porque no hay una forma como recurrir, porque ya se acabó el proceso. Se otorgó la buena pro, se metió la buena pro y ya se acabó el proceso. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Doctor, ¿en un caso específico hubiera pasado lo que dice este caso? Sí. En la actualidad, ¿qué caso? El caso de lo que les estoy diciendo, el OCE dejó sin efecto un contrato. No, fuera de lo que les devolvió, por ejemplo, un acto en el Poder Judicial. Que yo conozca de una sentencia del Poder Judicial que le haya dicho que estaba mal y que da indemnización, no la conozco. El Poder Judicial normalmente no da indemnizaciones, es muy... La forma como está estructurada la legislación en el Perú, es muy difícil que un proveedor logre una indemnización de parte de una entidad, si es que no es que ha habido una resolución de contrato o algo de eso, pero sí. El no firmar contrato nunca he visto que genere una indemnización en el proveedor. Porque al final de cuentas, ¿cuál es el perjuicio del proveedor? Tal vez la garantía, ya ni siquiera hay garantía sería oferta. Entonces, ahora, ¿qué perjuicio puede haber? El costo de haber preparado su propuesta. No, me refiero, porque a un juez no le vas a decir, no, tenía la expectativa, el juez le tiene que decir, gasté en esto, y esto me perjudicó. O sea, ¿cómo pruebas el perjuicio? Si prueba el perjuicio, habrá una indemnización. Un gasto administrativo. Así es, pero son mínimos, ¿no? Son mínimos. Podría ser, pero tendría que ser dinero justificado. Y no creo que sea un monto muy grande tampoco para discutir, ¿no? Claro, estamos hablando de LP. No, es grande el monto, pero me refiero a cuál es el costo que incurre el proveedor para prepararse para la licitación. Tendría que estar justificado todo. No creo que sea mucho tampoco. Bien. Si el postor no suscribe contrato, existe una sanción. Pero eso significa que no tengo mucha movilidad. En fin, obviamente estará preparado. Pero, bueno, si el postor no suscribe contrato, eso es causal de sanción por parte del tribunal. Pero
también en ese procedimiento sancionador se discute si es que tuvo o no tuvo razón para suscribir contrato. Porque no necesariamente el postor que no suscribe el contrato es sancionado. Para comenzar, hay un acuerdo de sala plena que quiero que lo conozcan, que está vigente. El acuerdo de sala plena es el acuerdo que hacen todos los vocales cuando se juntan, ¿no? Se juntan en sala plena, como con la Corte Suprema igual, y sacan un acuerdo, y ese acuerdo es válido. Y ya se vuelve obligatorio. Entonces, este acuerdo de sala plena dice, si tu entidad no cumpliste con citar al postor en el plazo determinado, o no cumpliste con las formalidades, o le pediste más documentos de lo que debías pedirle, entonces ese postor no va a ser sancionado. Igual, si ese postor incumplió el contrato, pero tú no le diste la carta notarial y lo requeriste para el cumplimiento, tampoco va a ser sancionado. Mira, no se iniciará el procedimiento sancionador cuando la entidad no haya observado estrictamente los plazos y el procedimiento establecido en la normativa para llevar a cabo dicha suscripción, sin perjuicio de la responsabilidad de los funcionarios. Acá este es un acuerdo en el cual se dice que tu entidad tienes que tener cuidado, porque si tú no cumpliste con las formalidades, ese proveedor no va a ser sancionado, ni siquiera se va a iniciar el procedimiento sancionado. ¿Sí? Y ese funcionario sí. A los funcionarios obviamente que sí va a haber responsabilidad, y va a ser doble responsabilidad todavía, porque o sea, ¿qué pasa si es un proveedor verdaderamente que ha incumplido los contratos, que debería ser sancionado y no ser sancionado por culpa de ese funcionario? Entonces el peso va a ser mucho más fuerte, ¿no? ¿Sí? Para que vean que también es equilibrado, porque por ejemplo esto también es una manera también de favorecer a los proveedores, ¿no? Bien. Bueno. El contrato puede formalizarse, bueno, siempre se formaliza por escrito, no hay contratos verbales, ¿cierto? Siempre se por escrito. Y el contrato tiene dos acepciones. Podemos llamarle un contrato con C mayúscula, que involucra un contrato con cláusulas, que sería el C minúscula, y los hilos, y además los órdenes de servicio y órdenes de compra. O sea, cuando hablo de contrato hablo de todo. Pero en el caso de las menores cuantías, los montos que no exceden los 40.000 soles en bienes y servicios y 180.000 soles en el caso de obras, en esos casos la entidad puede, pues es una facultad, la entidad puede, mediante órdenes de compra o órdenes de servicio, perfeccionar el contrato. Ya no necesita un contrato como entendemos nosotros con todas sus cláusulas y firmar, sino es una orden de compra o una orden de servicio. ¿Ya? Salvo el caso de consultoría de obras y de ejecución de obras. Bueno, esto sería para bienes, para servicios en general y para servicios de consultoría, distinta consultoría de obras. En esos casos. ¿Ya? Cuando se trata de proceso por ítem, ustedes deben saber lo que es un proceso por ítem, es un proceso mayor. Yo quiero comprar varios bienes en un solo proceso, tengo un ítem por cada bien, ¿no? En esos casos hay que ver, yo puedo optar como entidad entre hacer contratos individuales por ítem o sumar los ítems. Si un proveedor ganó 2 ítems, yo puedo escoger entre hacer en forma individual y contratarlos un ítem por ítem o contratarlos sumando los ítems. Es una decisión que lo puedo realizar. ¿Ya? Existe una obligación por un tema de transparencia de que las entidades deben registrar los contratos que se suscriben y los contratos se pueden revisar en el SEAS. Existe un módulo de contratos donde se puede revisar los módulos y se pueden revisar los contratos en el SEAS. En la misma ficha del proceso, ¿no? En la misma ficha del proceso. Bueno. Como un máximo en 10 días hábiles, pero no solamente el contrato, sino toda la información, los adicionales, las ampliaciones de plazo. Entonces todo uno puede revisar si hace en la ficha del proceso, no solo el proceso, sino que tiene una parte de contratos. Es más,
escanea la garantía que presentan para la firma de contrato. Todo eso está en el módulo de contratos. Ahí lo pueden encontrar. ¿Qué debe presentar el ganador de la buena pro para la suscripción del contrato? ¿No? Una cosa muy importante para que ustedes que sean proveedores es que ahora ya la figura cambió. Ya no es, cuando hablo de ahora, son los procesos convocados a partir del 20 de septiembre. Eso creo que esa ficha deben tenerla aquí bastante en la cabeza, ¿cierto? A partir del 20 de septiembre. Anteriormente, necesitabas tener tu inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores durante todo el tiempo del proceso, hasta la suscripción del contrato. Ahora, bueno, ¿será que se acerca el tema de la certificación? Porque me interesa. Es increíble, nunca he visto tanta gente. Yo he venido la otra vez, hace 3 semanas, y más o menos era la mitad. ¿No? ¿Una semana? ¿Hace 3 semanas? No. Ah, bueno. Hace 3 semanas, yo he venido el 6 de noviembre a dictar esta misma clase a un grupo de la mitad de ustedes. Por eso será que estaba avanzando ya el tema de la certificación. Imagino que tiene que ser cómodo. Bueno, bien. Les decía que anteriormente todo el tiempo el proveedor debería tener su inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. Ahora solamente se necesitan 4 momentos: cuando se registra como participante, cuando presentan propuestas, cuando se otorga buena pro y cuando se suscribe el contrato. 4 momentos: cuando se registra como participantes, cuando presentan propuestas, cuando se otorga la buena pro y cuando se suscribe el contrato. Si yo me otorgaron la buena pro el día 5 y firmo el contrato el día 20, por ejemplo, si el día 6 o el 7 o el 8, el 9, el 10 tuve inscripción vigente o no, no importa. Si el día 5 y el día 20 lo tengo, no hay problema. Así son las reglas ahora. Ahora son las reglas así. O sea, en cualquier momento se puede perder durante esas fechas, pero en esas 4 fechas tiene que haber inscripción vigente. ¿Ya? Bueno, por lo tanto, en el caso de la suscripción del contrato, el proveedor ganador tiene que presentar una constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado, salvo los montos que corresponden a una menor cuantía, donde la entidad tiene la obligación de verificar. Simplemente la entidad entra a la página web del OCE. El OCE tiene 3 páginas web, o administra 3 páginas web. Una de ellas es el CIACE, www.ciace.gov.p. La otra es la del OCE institucional, www.oce.gov.p, donde encuentran las opiniones, los pronunciamientos, las resoluciones del tribunal. Y la tercera es la del Registro Nacional de Proveedores, que es www.rnp.gov.p. De ahí van a encontrar, si quieren saber quiénes están inhabilitados por contratar con el Estado en forma temporal o en forma definitiva, van a encontrarlo en esa página. Entonces la entidad verifica ahí. Cuando se trata de menores cuantías, cuando se trata de montos mayores, corresponde al proveedor o al postor ganador presentar la documentación, ¿no? Las garantías, que vamos a ver después con mayor detalle cómo son. El contrato de consorcio con firmas legalizadas de consorciados. No es la promesa formal de consorcio legalizada, sino es el contrato de consorcio. ¿Ya? Es el contrato de consorcio. Y una de las precisiones que estableció la nueva normativa, todo lo que van a ver en rojo quiere decir que es lo que rige a partir del 20 de septiembre, ¿no? Entonces ahí, en esta nueva normativa, la obligación es que el porcentaje que pusiste en la promesa formal de consorcio se debe mantener durante la ejecución del contrato. ¿Ya? O
sea, el porcentaje de obligaciones indicados en la promesa formal de consorcio se debe mantener durante la ejecución del contrato. La entidad no va a aceptar que se cambie el porcentaje, para la entidad va a ser el mismo. Por más